pregunto cómo le hice. Ahí está. ¿Ah? Entonces, pues primero vamos a enfatizar la dependencia de las soluciones. Como del tiempo, con la siguiente notación, tanto del tiempo como de las condiciones iniciales. Que serían, ahorita le voy a denominar que estas serían las condiciones iniciales. Y en qué trabajamos al principio sería, vamos a trabajar con un operador, ¿sí? Sub t en x sub 0, que es lo que va a denotar la solución de nuestras ecuaciones diferenciales, que va a satisfacer la condición inicial que estoy trabajando, que es x sub 0. ¿Sí se escucha mucho la música? Un poquito, pero no hay problema. X sub 0. Ajá. Es decir, que vamos a tener... Ay, no viene compartido. A ver. Me botó. Mientras le quito el grabar. Ya, estoy reanudando la grabación. Y entonces, que denote la solución que satisface la condición inicial x sub 0, es decir, que este operador, que ahorita les voy a decir cuál es, al tiempo 0, tiene este valor, ¿no? De la condición inicial que estemos trabajando. La función, va a ser un operador, le llaman pues operador de evolución conforme al tiempo. Cuando solamente estamos trabajando a partir de la condición inicial que nos den, conforme el tiempo, puede ser esa notación con sí, entre paréntesis, la variable independiente t, x sub 0, que es la condición inicial, o puede ser la notación de la derecha. Una forma un poco más resumida, a esta función se le llama flujo. Ay, ya lo había hecho. Este es el flujo que va a tener la ecuación diferencial. De la ecuación diferencial, pero esta está asociada a la condición inicial, es decir, si yo tengo una condición inicial x sub 0, conforme el tiempo que pase a largo plazo, esa trayectoria, cómo se va a comportar en específico. Pero cuando nosotros hablamos de el conjunto de soluciones, o el conjunto de, en ese caso sería de flujos, vamos a solamente hablar del operador sí sub t. Aquí se le va a llamar
mapa de tiempo. Mapa del tiempo t. Del flujo, o sea que es como un mapeo, es el conjunto de todas las, digamos, podrían ser trayectorias o de las órbitas, ¿sí? Como ejemplo podríamos trabajar que si nosotros tuviéramos acá, un sistema X' igual y tuviéramos solamente esta matriz, el mapa del tiempo que vendría dado, bueno, aquí cuáles son los valores propios, sería el 1 y el 4. Entonces, cuando nosotros trabajamos con las soluciones, ya al final se acuerdan que la primera solución sería trabajar el primer vector propio por e a la lambda ut. La lambda 1 y la otra era, las dos soluciones son así, ¿no? Y nos deberían de dar un vector para la condición inicial, ¿se acuerdan? Nos dicen cuando x es igual y sería x sub 0, y sub 0. Esta sería la condición inicial. Si estas las soluciones, como por la forma en que tenemos aquí nuestra matriz, que es una diagonal específicamente, sabemos que los vectores propios asociados respectivamente serían los de la base canónica, el 1,0 y el 0,1. Cuando nosotros lo trabajamos explícitamente y evaluamos en la condición inicial, tendríamos en la primera entrada la condición inicial respectiva de la primera entrada, y de acuerdo al valor, al orden de los valores propios, aquí tendríamos lambda 1, que sería 1 por t, por eso queda aquí t, y sub 0, y aquí sería 4t, pero porque la base es canónica. Entonces, en la primera entrada solamente vamos a tener cuando la condición inicial es x sub 0 asociado a la primer valor propio, y en la segunda entrada sería el y sub 0, que es como el equivalente a tener el 0,1 por y sub 0 aquí, por la función exponencial elevada a la 4t. Es decir, que este es nuestro mapa de tiempo para este sistema. ¿De acuerdo? ¿Dudas con esa parte? ¿Por qué no le ponemos los vectores propios? Cuando, bueno, es que es como si trabajáramos 1, 0, e a la t más 0, 1, e a la 4t. Es como si nada más lo estuviéramos multiplicando. 1 por e a la t, me va a quedar en la primera entrada algo con e a la t, ¿no? Pero si ya sumo todo esto, me va a quedar e a la t, e a la 4t. O sea, ya los estoy multiplicando. Bueno, ya los estoy usando. Ah, ok, pero sí se ponen. Sí, se están trabajando. Ahora, la Vale, vale. condición, como es una, bueno, en principio te dicen, tengo que obtener la solución general, pero cuando ya nos están dando la solución, bueno, más bien las condiciones iniciales, obtenemos soluciones particulares. Entonces, por eso aquí no aparecen constantes arbitrarias. Ya están apareciendo lo que con respecto a la condición inicial. Vale, gracias. Ajá, entonces aquí
Eso sale de acá. Entonces, la siguiente idea es que nosotros cómo es que estamos asegurando cuando hacemos la linealización, que dos sistemas son dinámicamente equivalentes. Eso lo vamos a trabajar a través de una función que podría ser, digamos, una función h. Yo tengo dos sistemas que digo que son dinámicamente equivalentes, es decir, el comportamiento de el comportamiento y la estructura cualitativa de ambos sistemas, pues, es igual o se está comportando de manera similar. Aquí es lo que vamos a trabajar o vamos a justificar formalmente mediante una función que va a, digamos, transportar lo que tengamos de un flujo de un sistema al otro. Esta función tiene que ser un homeomorfismo, que no recuerdo si se toca el tema tal cual en Superior 2, pero un homeomorfismo es una función que es 1 a 1, que es inyectiva. Es sobreyectiva. Y para los que no lo hayan visto, va a contar con una, bueno, esta función tiene que ser continua. Y también va a tener una inversa continua. Inversa continua. Son como los requisitos. Eso es lo que equivale que una función sea, cumpla ser homeomorfismo. Eso lo que nos va a garantizar es que bajo la siguiente definición, perdón. Si nosotros, ¿cómo voy a denotar que tengo dos sistemas? Yo tengo este primer sistema y tengo este otro sistema. Ambos van a tener flujos. Los voy a denotar como, sí, vamos a poner esquina superior derecha, como superíndice, a los flujos, ¿va? Para que no se confunda con que abajo tenga aquí lo de late. Entonces, respectivamente, tenemos dos flujos para estos dos sistemas. Estos dos sistemas van a ser topológicamente conjugados, si queremos. Es decir, yo voy a decir que son conjugados, pero en términos de topología. No conjugado como la conjugación de matrices. Eso todavía no. Si existe un homeomorfismo. ¿Dónde hemos estado trabajando el plano fase? ¿En qué tipo de variables? ¿En dónde hemos estado viviendo? Como son de 2×2, la función va a empezar, digamos, un sistema empieza en R2 y nos va a trasladar al otro sistema, pero en R2 también.
las soluciones, ¿sí? ¿Dónde viven las soluciones? En R2. ¿Y qué va a satisfacer este homomorfismo? El homeomorfismo, bueno, ahorita les explico esta regla, qué es lo que está haciendo. Conjugación. En vez de estar diciendo que estoy trabajando con el homeomorfismo H, le estoy indicando solamente que H es la conjugación. Entonces, aquí conjugado es igual a que los dos sistemas sean topológicamente equivalentes. Cuando yo decía en la primera parte que la función, en este caso H, lleva un flujo al otro, voy a partir de las soluciones, primero de mi flujo A, de las soluciones, aquí me faltó. Voy a partir de mi flujo A y voy a estar trabajando conforme al tiempo en este flujo y con cierta condición inicial. Cuando yo le aplico el homeomorfismo H, este homomorfismo lo que va a hacer del lado izquierdo es llevar esta misma estructura, comportamiento cualitativo de las soluciones del sistema A y va a preservar ese comportamiento cualitativo en el flujo B. Noten que aquí se está aplicando la función H a la condición inicial porque es cuando nosotros recuerden que cuando se hace, por ejemplo, la linealización, lo que nosotros dijimos es que cerca de los puntos de equilibrio se va a comportar la forma no lineal en la forma lineal. Entonces, yo para poder hablar de todo ese proceso, estoy hablando ahí de que yo estoy asegurando que existe una función H que me permite poder afirmar que ese comportamiento en el sistema no lineal se parece al del sistema lineal, pero en una vecindad cercana al punto crítico. Entonces, por eso la función H solo se aplica a una vecindad cercana al punto crítico y no es como, digamos, a todo punto del mapeo del flujo B. Eso es otra cosa. ¿Sí se entiende la idea? Yo no entiendo el argumento de la H. O sea, porque tiene el flujo de A y tiene un vector, ¿no? Ajá. Pero H debería ir de R2 en R2, ¿no? Sí. O sea, T, X es un número. ¿O cómo? ¿El T, X sub 0? Ajá. Este es, por ejemplo, hablando de cómo se comporta una trayectoria. Ejemplo, estoy en el sistema A y yo dije que se comportaba de esta manera la trayectoria. A partir del punto de la condición inicial que me dieron, conforme pasa el tiempo, se comporta así. En mi flujo, en mi sistema A, ¿no? Cuando yo estoy trabajando en
En el flujo B, acá el B. En el A puede ser el conjunto de todas de las soluciones, pero que tienen que ver con la condición inicial. En B lo que yo voy a seguir rescatando es esa cercanía. O sea, la H se le está aplicando a vecindades que están cercanas. Aquí ya sería H de X sub 0. Y yo estoy garantizando que se van a comportar cualitativamente hablando de la misma manera. Si aquí tenía un comportamiento de alguna espiral, por ejemplo, y que fuera inestable, de este lado cuando yo aplico H, el otro sistema me garantiza que voy a tener ese mismo comportamiento. Pero si aquí a lo mejor en A estás hablando de todo el flujo, de todo el mapeo, en B lo único que garantizas es que alrededor de la vecindad es donde sí se comporten de manera similar, bueno, tengan el mismo comportamiento cualitativo el segundo sistema al del primero. Por eso solamente se lo aplico a H. Bueno, H al punto crítico en el otro flujo. Es que eso tiene como más... por ejemplo, si mi sistema A no fuera lineal, cuando nosotros estamos trabajando en un sistema que no es lineal y estoy diciendo que mediante la linealización cerca de los puntos de equilibrio, yo estoy diciendo mi sistema no lineal se comporta en sistema lineal cerca de los puntos de equilibrio de tal forma, y decimos se comporta de manera de nodosilla, por ejemplo. Hemos sido como no hemos sido quisquillosas en esa terminología. O sea, lo hemos dicho como muy sin entrar en formalidad. Porque yo estoy asegurando que en un sistema no lineal, ¿dónde está acá? No sé cuáles son las soluciones explícitamente del sistema no lineal, pero yo lo que aseguro con la linealización es que si yo en una vecindad cercana al punto crítico, suponiendo que el punto crítico fuera el 1,1, ¿sí? Acá, mediante la linealización y viendo el cálculo de los valores propios, yo dije, esto es un nodosilla. Yo lo que estoy afirmando, o qué es lo que digo acerca del sistema no lineal. Bueno, el sistema no lineal en su linealización, cerca del punto de equilibrio 1,1, se comporta de esta manera. Entonces, hablar de esto es decir que en el sistema no lineal probablemente lo que tengo es ese mismo comportamiento de nodosilla, pero todavía no lo estaba asegurando. La teoría que ahorita sigue es justo afirmar que en ciertos casos el sistema no lineal sí se va a comportar con su linealización de la misma forma de la linealización, pero no siempre. Por eso toca el siguiente tema, que es hablar de, por ejemplo, una matriz cuando es hiperbólica. Solo en ese caso vamos nosotros a poder decir que el comportamiento del sistema no lineal sí podría ser igual, o pues, puede ser topológicamente equivalente al del sistema lineal, por ejemplo. Hay, por ejemplo, la definición
que sigue sería, yo tengo una matriz A es hiperbólica si ninguno de los valores propios tiene una parte real nula. Entonces, ahí, por ejemplo, ¿qué entienden? Si yo cuando veo los valores propios de esta matriz A y ninguno tiene parte real nula, es decir, que la parte real sea 0, entonces la matriz es hiperbólica. Por ejemplo, si mis valores propios fueran así, ¿qué podríamos decir de A? En el primer caso, A es hiperbólica. Sí. Aquí sí. ¿Y acá? En el segundo. No. No les digo acerca nada de la traza ni nada porque a lo mejor no tiene nada que ver. Simplemente con que la parte real en algún valor propio sea 0, eso ya no va a darnos que la matriz sea hiperbólica, ¿sí? Entonces, no se vayan con la finta de que si yo digo que la traza es 0, automáticamente voy a tener una matriz hiperbólica, ¿vale? De ahí vamos a ver, por ejemplo, un teorema. Ese ahorita lo voy a dar porque no sé si la maestra es la que lo va a explicar bien, o sea, lo va a demostrar. Pero si no, me dicen y ya lo demuestro. Ahorita estoy dando toda la parte teórica y en un momento voy con un ejemplo. Vamos a suponer que las matrices de 2 por 2 que sean A1 y A2 estas dos matrices, si nosotros decimos que son hiperbólicas, esa es nuestra hipótesis. Entonces los sistemas lineales
X' igual a sub I, X. Valores propios con parte real. O sea, esta es solo una manera en la que podemos aterrizar cómo podríamos empezar a clasificar a los sistemas que son conjugados. Parto de que tengo dos matrices que son hiperbólicas. Los sistemas lineales asociados a cada una de ellas se van a conjugar si solo si cada matriz tiene el mismo número de valores propios con parte real negativa. Es decir, que si yo tengo dos matrices que producen sistemas lineales conjugados, digo que se producen estos sistemas lineales conjugados si ambos conjuntos de valores propios de ambas matrices van a caer como en la misma categoría. ¿Cuál serían las categorías que podíamos tener? Cuando, como son hiperbólicas, que tenga un valor propio positivo y uno negativo. Entonces, bueno, para aterrizar con lo de parte real negativa, puedo tener el caso en donde no hay en mis valores propios de ambos sistemas no tengan parte real negativa. ¿Qué sería eso? Entonces que ambos valores propios en los dos sistemas deben tener parte real, pues en este caso sería partes reales positivas. Es el caso donde no tengo valores propios con parte real negativa. El segundo caso es cuando en ambos sistemas solo tenga un valor propio con parte real negativa. Y el otro, pues entonces sería valor propio positivo. Y el otro caso es cuando en ambos sistemas los dos valores propios sí tengan parte real negativa. No me botó. Es decir que desde el momento en que yo indico que la matriz, las dos matrices que tengo son hiperbólicas, descarto casos. ¿Cuáles son los casos que empezaría a descartar en automático? De los planos fase que conozco. ¿Qué casos descarto?
Cuando tengo que espirales, nodos, centros. ¿Qué es lo que descarto? Como estoy descartando el caso de valores propios con parte real nula, no entran en esta categoría los centros. Esos son parte de sistemas que no son hiperbólicos. Pero los que sí pueden entrar en la categoría son los nodos, ya sea, bueno, los nodos que no tengan un valor propio igual a 0. Ah, no, ambos valores. Bueno, ¿se entiende el teorema? ¿Hay alguna duda con el teorema? Todo bien. No. Entonces, lo único que me está diciendo el teorema es que al asegurar que yo tengo matrices hiperbólicas, voy a poder trabajar con que esos sistemas se van a conjugar solo en el caso en el que yo tenga 3 situaciones. O sea, bueno, hablo de que los valores propios tengan parte real negativa, pero eso lo único que hace es que yo pueda clasificar entre, como son sistemas de 2×2, que los dos valores propios de ambos sistemas o puedan no tener parte real negativa, que es el primer casito que escribí, cuando solo tengo entonces valores propios con parte real positiva. El segundo caso es cuando yo tengo al menos un valor propio con parte real negativa, que entro en el caso de nodo silla, ahí tendría un valor propio positivo y uno negativo. O el tercer caso, que es cuando ambos valores propios de los dos sistemas sí tienen sus partes reales negativas. Entonces, voy a partir de que, por ejemplo, en el primer caso, puedo tener el comportamiento, por ejemplo, de nodos fuente, porque se alejarían ahí del punto de equilibrio. Las soluciones, el segundo los nodos silla y en el tercero podrían ser los nodos que se comporten como sumidero. Pero aparte, como yo ahí no estoy hablando, podría también hablar incluso de los complejos. O sea, podría tener el comportamiento de las espirales. Pero como en el primer caso estuve hablando de que, bueno, habría una confusión porque dije que H va de R2 en R2, ¿no? Pero recuerden que cuando tenemos un valor propio, bueno, un par de valores propios, que aquí les llamamos conjugados porque tienen, uno es la ramita positiva y uno negativa. Las soluciones sí hemos podido llegar a expresarlas en términos de soluciones reales, ¿recuerdan?
¿Sí recuerdan esa parte? Que es como un método un poco... No es tan rebuscado porque es cuando nosotros estábamos hablando de que la función x de t me parece que era así. Y bueno, a partir de ese análisis veíamos que las soluciones sí se quedaban al menos, quitando la parte de la i, podíamos llegar a que las soluciones tenían se comportaban al final en un vector. Teníamos aquí vectores que eran soluciones reales. A lo que voy es que estas soluciones viven en R2. Entonces, aquí también pueden recaer en los casos en el 1 y el 3, tener focos que en el primero serían inestables y en el otro estables. Estoy descartando el caso de los centros. ¿Sí me explico con eso? Sí. ¿Sí? Entonces, esos son cualitativamente los casos que vamos a trabajar. Ahorita por el tiempo ya no me dio chance de ver un tema de la maestra que me indicó que era que veía el periodo del oscilador armónico. Voy a detener la grabación o bueno, ¿qué me dicen? Si tienen dudas de la tarea, continúo la grabación mejor. Yo solo tengo una duda. Hay un ejercicio que nos pide graficar un plano fase, creo que es el ejercicio 10, pero no nos dice cómo son las constantes, o sea, si son positivas o negativas. Entonces, si hiciera todos los casos, saldrían creo que 16 planos fase. Entonces, mi pregunta es si podemos suponer que las constantes son positivas, por ejemplo, y graficar uno de los planos. El 10 no es en donde... A ver, ustedes me van a decir. A ver si no lo estoy confundiendo. No, mejor rápido lo busco. No la voy a regar con que a lo mejor sea el 12. El 10. Sí, es el 10. Ya lo busqué. Entonces es... Ah, ok. Sí, porque nos está diciendo que A más D no es igual a 0 y que AD menos BC, o sea, el determinante, es nulo. Sí pueden haber muchos casos, por ejemplo, de ese que han analizado, ¿cómo podría ser al menos, por ejemplo, una matriz? Pónganle números. Según yo, ese nada más tiene 2 casos de planos fase. Así, ¿no? O sea, esos son los 2 casos, si les pongo números. Según yo, hay más. Pueden O haber sea, más. Pero es que creo que en ese ejercicio tienes un eigenvalor igual a 0, ¿no? sí, pero de todas formas, en la solución general, como no sabes, por ejemplo, si la traza es positiva o negativa, pues tendrás que hacer los 2 casos. Y luego tendrás que hacer los casos en los que los eigenvectores Sí. tienen entradas positivas o negativas, y así. Sí, porque acá estoy trabajando con valores propios de entradas estrictamente positivas. Entonces hay que ver los otros. Pero, por ejemplo, otra matriz ahí sería, no sé, si pongo en la diagonal 5 y 2, y y en la otra pongo 10 y 1, se sigue cumpliendo
Acá 10 y acá 1. Ajá. No importa el orden, pero, o sea, ese determinante es 0 y la traza no es 0. Entonces, ese es otro caso y va a tener un plano fase totalmente diferente a los otros dos. Sí. Entonces, lo que yo hice fue decir, pues todas las constantes son positivas y, y bueno, Los coeficientes, ¿no? los coeficientes Ajá. sí, exacto, los coeficientes de la matriz positivos y pues van a tener un plano fase similar porque, pues sí, o sea, trazamos como las identidades y ya. El problema es que si le cambiamos, si ponemos algunas entradas negativas, se voltean las identidades, entonces te queda todo al revés. Bueno, ahí tendrías, pero todas recaen, bueno, según yo, deberías recaer de que un valor propio se anula y el otro no. Por aquí tendrías 100 al cuadrado y le explica la raíz cuadrada, más o menos, entre 2. Entonces, un valor propio se te hace 0 y el otro no. Pero tu espacio fase sí cambia, ¿no? ¿Mandé? O sea, si tienes varios espacios fase. Pues, o sea, sí va a cambiar, pero por ejemplo, si recaigo en que tengo un valor propio igual a 0 y el otro no, o sea, tiene otro signo, ¿cómo es el comportamiento en principio de o el retrato fase cuando tenemos este caso? Son rectas, ¿no? Ajá, tengo, este es el eje X, el eje Y, calculo los vectores propios y probablemente solamente voy a tener una recta porque con el otro valor propio que no es 0, tendría con este valor propio que no es 0, tengo un vector propio, entonces ahí podría tener una recta que va en dirección a ese valor propio. Ajá. Dependiendo del signo, si yo digo que este era positivo, si ese valor propio es positivo, las soluciones se alejan. Pero de lambda igual a 0, lo que voy a tener es que en esas pendientes no va a haber todos los puntos de equilibrio sobre esta recta del valor propio 0. Todos esos van a cumplir ser puntos de equilibrio. Entonces lo que van a tener ahí sí son como rectitas, pero aquí se alejan. Por ejemplo. Y donde están los puntos de equilibrio, ahí no hay símbolo de nada. Pero sirve como nuestra separatriz del cambio de estabilidad que va a haber. Pero sí son puras rectitas. Sí, es positivo. ¿Y podemos decir que todos los casos son análogos? O sea que, por ejemplo, si la otra recta es el subespacio atractor, o como se llame eso, va a suceder lo mismo, pero en sentido contrario. Ajá, bueno, ahí tendrías el caso donde ya son, en vez de alejarse, se acercan, ¿no? Aquí todos los puntos críticos que se encuentran en esta parte punteada, bueno, en todos los puntos son críticos ahí en esa zona. O bueno, son puntos de equilibrio. Entonces sí, según yo por eso recaías en dos casos, cuando era positivo el lambda y cuando era negativo y forzosamente se te anula un valor propio.
Entonces, según yo, puedes recaer en esos casos.